país. Al finalizar el gobierno de José López Portillo, nuevamente hay inflación, tasa de crecimiento de 0%, desempleo, así como una mayor intervención en la economía por parte del Fondo Monetario Internacional y otros organismos que habían concedido créditos al país y que ahora se les pagaba con el petróleo. En materia de deuda, esta pasó de 30.000 millones, en lo que la dejó la administración anterior, a 83.000 millones de dólares. No cabe duda que los gobernantes ignoran la memoria histórica, porque el fracaso de la estrategia petrolera de López Portillo se olvidó rápidamente a pesar de haber sido un hecho perjudicial en la política comercial. Su sucesor, Miguel de la Madrid Hurtado, puso en marcha un programa basado también en el hidrocarburo, por lo que el país continuó dependiendo en alto grado de la empresa Petróleos Mexicanos y solicitando más créditos al exterior. Ante una nueva caída de los precios del petróleo en el mercado internacional, la economía de México volvió a fracturarse y hubo que pedir rescates financieros para seguir adelante, es decir, mayor endeudamiento externo. Al finalizar el gobierno de Miguel de la Madrid, el monto de la deuda externa se hallaba ya en los 100.000 millones de dólares y gran parte se pagaba con los barriles de petróleo, por lo que nunca fue tan vacía aquella frase que decía: nunca olvide nadie que a partir de Cárdenas, el petróleo es para México y de nadie más. Quinto y último periodo, la deuda bancaria. Los banqueros, tanto internacionales como nacionales, han tenido importancia en la política financiera de México. Para brindar una visión de la importancia que han tenido en las últimas décadas, a continuación se señalan algunos elementos generales. En lo externo, los organismos financieros internacionales como el FMI o Banco Mundial, para otorgar créditos, piden al país solicitante que elabore una carta de intención y solo se autoriza el crédito si estos aprueban el uso que recibirán de los recursos. Un requisito indispensable para que se otorgue el préstamo consiste en ajustar la política económica del país solicitante a los lineamientos de la política del Fondo Monetario. De esta manera, a través de las cartas de intención y de las políticas no liberales, el deudor se encuentra sometido a la política económica internacional. En México, gracias a la intervención de los organismos financieros internacionales, la política económica dio un giro hacia el neoliberalismo. El Estado estableció una política de privatización de las empresas públicas, despidió personal del sector público, estableció recortes de presupuesto a distintos programas, pero sobre todo aquellos encaminados al bienestar social. Por otro lado, en lo interno, el 1 de septiembre de 1982, el presidente José López Portillo llevó a cabo la nacionalización bancaria. Los bancos privados pasaron a ser públicos. Con esta medida pretendía contar con un instrumento económico para fortalecer su gobierno y operar una nueva política económica. Este hecho conmovió a los diferentes sectores de la sociedad. A algunos les hizo creer que a partir de ese momento la economía marcharía mejor. No nos volverán a saquear o defenderé el peso como perro, fueron expresiones del presidente López Portillo en su último informe de gobierno. Sin embargo, el resultado de la nacionalización no fue de todo satisfactorio porque, por un lado, dichos bancos se encontraban endeudados. Por otro, las indemnizaciones que tuvieron que pagarse a los banqueros expropiados fueron exorbitantes. Desde otra perspectiva, la nacionalización bancaria contribuyó al rescate de la ruina de los banqueros y al aumento de la deuda pública. Sobre todo porque 3 meses después, Miguel de la Madrid Hurtado, inconforme con la venida nacionalizadora, le dio un revés al devolver el 34% de las acciones a los exbanqueros. Y más tarde, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, los bancos se privatizan. El Estado los devolvió totalmente saneados, sin deuda. Al finalizar la administración de Salinas, el monto de la deuda alcanza de 140.000 millones de dólares. Solo en ese sexenio se pagaron 50.000 millones de dólares en conceptos de intereses. Salinas nos hizo creer que éramos del primer mundo al meternos en la OCDE. Después, durante su gobierno, su secretario de Hacienda, Pedro Asper Mella, declaró: la pobreza en México es un mito. En 1995, con Ernesto Zedillo, la deuda pública interna, externa y contingente era de 837.213.7 millones de pesos. Para 1997 la deuda había crecido 9%, llegando a los 913.737.4 millones de pesos. Más tarde, en ese mismo sexenio, se produjo uno de los más grandes escándalos en la historia financiera de México. Durante su gobierno, se creó el Fondo Bancario de Protección del Ahorro, el FOBAPROA,
Los rescates del Fobaproa y del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAP, Carretero y otros fideicomisos, 94.000 millones de dólares. Esta situación originó que el titular del Poder Ejecutivo propusiera al Poder Legislativo, Cámara de Diputados, que los pasivos de los bancos fueran convertidos en deuda pública. Tras una polémica discusión y negociaciones entre los distintos partidos que integran la Cámara de Diputados, se aprobó la propuesta. Nuevamente se rescataban los banqueros y la deuda privada pasaba a ser pública. Cedillo terminó su mandato en el año 2000 y con él finaliza otro siglo de historia de México, en el que uno de los elementos principales en la política económica fue la deuda externa. El cambio de siglo e inicio de un nuevo milenio parecía augurar cambios positivos. Los años 1997 y 2000 fueron años que se generaron ilusiones en la población. El primero porque ese año, por primera vez, ganó las elecciones en el Distrito Federal del PRD, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. En el segundo caso porque por primera vez gana la presidencia de un partido de oposición, encabezado por Vicente Fox Quesada. Sin embargo, a las pocas semanas de ambos sucesos, el desencanto y la desilusión volvieron. Posteriormente, con Felipe Calderón, con quien se establece una política de terror en México, por analogía con la época de terror en Francia cuando cortaban cabezas con la guillotina, la producción nacional de bienes y servicios tuvo una contracción anual de 6.5% durante 2009. De acuerdo con cifras de INEGI, esta es la mayor caída del PIB en 76 años después del desplome de 1933. El decrecimiento económico en 2009 superó al de 1995, el cual fue de 6.2%. En el año 2000, Vicente Fox recibe el país con una deuda pública de 2.318.200.1 millones de pesos. 2 años después, a finales de 2002, aumentó en un 17%, sumando 2.729.842 millones de pesos. En 2006, al terminar este sexenio, la deuda de 3.364.650 millones de pesos. Para 2008, a 2 años de la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, la deuda aumentó 28.7%, llegando a un total de 4.333.123.5 millones de pesos. La deuda externa, que sumaba 802.418.6 millones de pesos en el año 2000, al finalizar el 2008, ascendía a 1.110.394.5 millones. La deuda en 2008, dividida entre los 107 millones de mexicanos, nos da un resultado de 40.800 pesos, mientras que en el año 2000 cada mexicano debía 23.700 pesos. Balance a 189 años del bicentenario y a 100 de la Revolución Mexicana. Los siglos XIX y XX en la historia de México se encuentran acompañados por el endeudamiento externo. En este tiempo, el monto de la deuda se ha incrementado cada vez más, sin que se perciba en el horizonte alguna solución, por lo que iniciamos un nuevo milenio acompañado de esta carga financiera. La historia de México demuestra que los mexicanos no sabemos cómo es vivir de manera independiente, dado que nunca hemos podido vivir sin deuda. En 1821, México logró su independencia, pero para ello tuvo que reconocer las deudas contraídas con España. El país nació atado, endeudado, logró su independencia política más no su libertad económica. El panorama en 2 siglos de historia económica no es muy optimista. Debilidad y dependencia económica, endeudamiento, devaluación, crisis financiera, pauperización del nivel de vida, recortes presupuestales, así como un sinfín de prácticas corruptas. Mientras el problema de la deuda externa en el Estado mexicano, ningún gobierno podrá contar con finanzas públicas sanas y equilibradas. Por lo tanto, no se podrán alcanzar los objetivos de la política, que son el bienestar y justicia para sus ciudadanos. El patriotismo que se vivió en la lucha de la independencia o en la revolución ha sido sustituido por el partidismo. México se desvió del camino correcto. En lugar de avanzar a una sólida democracia acompañada de un buen gobierno con sanos principios de servicio público, avanzamos cada vez más hacia una oligarquía en la que, por un lado, la riqueza se concentra cada vez más en una élite. Una muestra de ello es la noticia aparecida el 11 de marzo de 2010, donde la revista Forbes señala a Carlos Slim como el hombre más rico del mundo con una fortuna de más de 50.000 millones de dólares. Y por otro lado, la pobreza aumenta. Ahora hay 54
2.8 millones de pobres, es decir, 51.02% de la población del país, del conjunto de 107.4 millones de mexicanos para el año 2009. Finalmente, a lo largo de 2 siglos de la historia de México no se ha logrado salir de su desarrollo, por lo que en palabras del maestro Andrés Serra Rojas, y con ello termino, el Estado moderno está jugando su propia suerte en este desquiciamiento colectivo. No se derrumba por viejo, sino por inútil, ya que gobernantes y los gobernados no han sabido colocarse en sabiduría frente a la complejidad de la vida social. Estamos derrotados porque viven en nosotros. En el mal llamado año... Bueno, no sé por qué no terminó, pero cierra de esta manera. Ya ustedes escucharon todo el contenido del artículo. Y dice este último párrafo que salió cortado, no sé por qué, pero lo voy a repetir porque me parece una reflexión muy buena. Dice así: finalmente, a lo largo de 2 siglos de historia, México no ha logrado salir del subdesarrollo, por lo que en palabras del maestro Andrés Sierra Rojas, y con ello termino, el Estado moderno está jugando su propia suerte en este desquiciamiento colectivo. No se derrumba por viejo sino por inútil, ya que gobernantes y gobernados no han sabido colocarse con sabiduría frente a la complejidad de la vida social. Estamos derrotados porque viven en nosotros, sin ser dominados, esos monstruos apocalípticos que son nuestros instintos y egoísmos, nuestras pasiones e intereses. Ah, está pegadora, está muy pegadora esa frase. Y sinceramente tiene mucha razón. Cuando uno se pone a pensar en estas cuestiones históricas de la evolución de la deuda, yo lo primero que... Bueno, creo que el banner no es el correcto. Déjenlo cambiar. De la independencia. Esto tampoco es. Este es. Cuando uno se pone a pensar en estas cuestiones tan lamentables, lo primero que a mí me llega a la cabeza y que yo me pongo a pensar es, ¿y por qué rayos no se difunde esto? ¿Por qué no se enseña a los niños que, por ejemplo, desde que el país existe, estamos endeudados así que hasta los cojones, como dirán los españoles, y no hay forma de salir adelante? Escuchábamos que para el 2008 ya teníamos una deuda pública de más de 4 billones de pesos. Quién sabe que ahorita está en 5 o 6 con Peña Nieto, ¿no? No tengo la cifra actualizada, no la busqué. Me basé más en este artículo que desde la semana pasada ya había echado el ojo. Pero traté el tema de la ciudad porque me parecía un poco más interesante. Hoy sale este tema, ya tengo preparado otro para la próxima semana, pero bueno. La intención aquí era que ustedes dieran su comentario. Yo sé que por cuestiones de horario y también porque no fue el día correcto, ¿no? El enchufe como debería, el viernes de la noche, pues sabemos que ahorita no hay mucha gente. Un saludo para el señor Kim Yang, que por ahí anda en el chat. Buenas noches. También a Radio EBR y a Led Trejo, que nos están retransmitiendo. Yo pues, muy agradecido por todas sus contribuciones y por compartir el enlace para sus colegas, sus contactos. Pero bueno, yo quiero hacer énfasis en esta cuestión de que México, desde que fue independiente, no ha sabido cómo vivir con independencia, valga la redundancia, y en ese sentido pues tenemos que ponernos a pensar cómo vamos a poder lograr, más bien, lograr vivir con independencia económica y no sacrificar a las generaciones futuras. Pero como bien dice Dead, ¿no? Dice muy acertadamente: te tengo una noticia, Braudio, tus hijos y tus nietos nacerán con deuda pública en las 3 esferas. Efectivamente, no vamos a poder salir adelante con este tipo de políticas, con este tipo de modelos de desarrollo que están encaminados a aumentar la deuda, con una supuesta integración global en donde los mercados supuestamente están abiertos a cualquier persona, pero no es así. No todos estamos beneficiados por el sistema, ¿no? Y como bien dice Dead, pues las futuras generaciones van a estar endeudadas por siglos y no sé si milenios, pero es una situación muy lamentable.
Yo me quedo y me encanta la frase antes de que llegara el porfiriato del señor Santiago Lerdo de Tejada, que muy ecuánimamente decía: entre la fuerza y la debilidad, es decir, en relación a la situación entre México y Estados Unidos, conservemos el desierto. No abras el maldito ferrocarril, deja que el país se desarrolle internamente, tal como sucedió después de la mal llamada Revolución Mexicana, que también trajo algunos retrocesos. Sí fueron avances, pero también hubieron retrocesos. Pero bueno, tuvo que llegar el señor Porfirio Díaz a implantar sus políticas de crecimiento externo, a buscar compadrazgos con países desarrollados y a impulsar la economía del país por todos los medios que fueran necesarios, no importando que dejara el país endeudado de una manera estrepitosa. En el caso de los generales es una nota interesante, porque uno pensaría que quienes verdaderamente fomentaron el control de la deuda en el país pues fueron personas capacitadas, fueron personas intelectuales, fueron personas educadas con posgrados, ¿no? Fueron generales emanados de la Revolución Mexicana los que con palabras, ¿no?, lograron llegar a acuerdos para disminuir la deuda del país. Y entonces entramos aquí en una encrucijada en donde al parecer los que saben más son los que más errores cometen, y los que supieron menos en aquel entonces son los que mejor actuaron en lo que se refiere a este ramo de la deuda pública y la deuda externa. Es para pensar, es para reflexionar un poco. También podría de alguna manera afirmar, ¿no?, o más bien sustentar esta frase de: no se necesita tener un posgrado para gobernar, cualquiera lo puede hacer, pero tiene que ser inteligente. No toda la inteligencia tiene que ser inteligencia intelectual. Yo así lo considero, hay diferentes inteligencias, ese será tema para otro enchufe. Pero estos personajes, con sus limitaciones, al ser generales, al ser militares, pues lograron disminuir el monto de la deuda con simples acuerdos, con simples diálogos con banqueros, con simples diálogos con presidentes de otras repúblicas de países desarrollados, y así lograron alcanzar una cierta autonomía del país, que se le da en la madre en 1942 con la aceptación, ¿no?, de nuevo de esta deuda y la extensión del pago nuevamente. No sé si haya más dudas en el chat. No está el Brujo Yankee de Trejo, yo sé. Ahorita no hay mucha gente. También va a entrar ahorita el señor Mudo. Entonces yo creo que me voy a retirar. Lo dejo ahí grabado para que la gente que lo quiera escuchar. Es verdaderamente lamentable, pero tiene que saberse esto. Me parece a mí un muy buen artículo. Igual lo voy a dejar en el Quinto Poder. Ya ahí en el video aparece el título, el autor y el lugar o el congreso donde se presentó. Me parece muy interesante, ¿no? Creo que les puede agradar a muchos y puede hacernos entender por qué ahora estamos tan endeudados. ¿Por qué? Porque nunca en la historia de México hemos sido independientes. Somos un país independiente, entre comillas, pero económicamente, políticamente, socialmente no lo somos, ¿no? Pues bueno, yo les mando un saludo a todos los que están por acá. Dice Led que según la Micha tampoco se necesita ser un lector voraz para gobernar. Sí, sí, pero hay excepciones, digo. Una cosa es no saber leer y ser un completo imbécil, y otra cosa es no saber leer y por lo menos conocer la realidad, ¿no? Conocer a tu México, ¿no? Hay diferencias, vastas diferencias entre ambos sujetos. Dice el Brujo Jan que más tarde cheque la retransmisión o por la mañana. No, pues no se va a retransmitir. Ahorita andamos faltos de personal, entonces no creo que se vaya a retransmitir. Sería mucha modestia. Pues bueno, dejamos al Mudo. Va a entrar con un programa especial. Los invito a que se queden.
todavía no se acaba el quinto poder. Este ha sido B. Cisneros en una rapidona presentando el tema, la historia de la deuda en México, un país endeudado de inicio, o más bien endeudado desde la independencia, ¿no? En 1821. Pues bueno, un saludo, muy buenas noches a todos que escucharon, a todos que estuvieron ahí en los matorrales, también escuchando de igual manera. Pues yo les mando saludos, cuídense mucho y aquí estaremos la próxima semana. Esperemos que ya el viernes el sistema no nos falle como el viernes pasado, que ya vimos cómo estuvo Ustream troleándonos a todos. Pero bueno, un saludo para todos los que nos escucharon y para los que nos vayan a ver grabados. Este ha sido B. Cisneros. Ahí me pueden encontrar así en Twitter. De hecho ahí está escrito en la diapositiva. Y bueno, me despido. Pasen buena semana. No se desvelen, no se vayan a tomar. Digo, yo sé que hay puente, pero acuérdense que el martes ya le tienen que chingar, o sea. Y a seguir pagando deudas, señores. Bueno, pues muy buenas noches a todos, descansen. Y ahorita entra el señor Mudo, que de 5 minutos, perdón. Ya nos vamos. Detenemos la grabación.